Sí, bueno, entonces, Te escuchamos, Ángel. gracias, Padre, porque estamos aquí, Padre, reunidos. Gracias por la vida de cada uno y gracias porque nos has permitido estar tranquilos, Padre. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque podemos disfrutar una comida al día, Padre, y ver todo lo que nos has dado. Te pedimos en esta reunión, Padre, que nos aportes algo de tu sabiduría para que podamos entender, Padre, y podamos a- aprender y poder ser parte de todo esto, Padre. Muchas gracias en tu bendito nombre, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Ángel. ¿Ya se ve la presentación ahí? Sí, Perverso. Pues bien, chicos, chicas, seguimos con lo que habíamos estado estudiando ya desde las semanas anteriores. Segunda de Corintios. Algunos se están incorporando después de un buen tiempo, algunos por primera vez. Entonces es importante nada más hacer un pequeño recordatorio de lo que Pablo está diciendo aquí para que podamos entender el contexto y por qué estamos tratando esta parte. Le comentaba a los chicos que han estado en clases anteriores que probablemente esta sea la cuarta carta que le escribió Pablo a los Corintios. La primera se perdió, la segunda, esa es la que nosotros conocemos como Primera de Corintios, esa sí fue inspirada. La tercera se perdió y la cuarta es esta carta que tenemos aquí, que Pablo escribió en medio de mucha tribulación, justo antes, entre la tercera y la cuarta, o tal vez lo que motivó a la tercera fue el hecho de que Pablo estaba sufriendo demasiado. Había mucha gente que se oponía a él, había mucha gente que estaba como falsos maestros ahí en la iglesia y por lo tanto, pues Pablo tiene que hablarles fuerte a ellos. Pero lo que está pasando aquí en esta carta, y justo en la cuarta carta, que es obviamente segunda de Corintios, lo que estamos viendo hoy, es bien importante recordar una cuestión, que Pablo les estaba hablando en medio de sufrimiento y en medio de ese sufrimiento, Pablo podía decirles que vale la pena perdonar al hermano o a la hermana que hizo alguna cuestión en contra de él y nosotros pues lo que hicimos fue tomar un paréntesis para poder estudiar esta parte y poder hablar sobre el perdón, porque es algo que necesitamos saber como cristianos. Recordemos algo acá, si nosotros vamos allá afuera y hablamos con cualquier persona nos va a decir que el perdón es una cosa de tontos. Si nosotros incluso vemos aquí a esta niña, miren cómo se le ven así los ojos, cómo hace la boca, cómo es la niña, lo que no más quiere es golpear a alguna persona. Eso es lo que está buscando hacer esta chica, porque lo que el mundo te enseña es que el perdón es algo malo, es algo de tontos, pero la vez pasada estuvimos hablando que el perdón vale la pena por varias razones que se dicen en la Biblia. En el Antiguo Testamento se nos decía, bueno, si tú pierdes un diente es porque alguien te lo quitó, bueno, tú te vas a vengar quitándole ese diente. O incluso el ojo, lo que conocemos como la ley de talión, el ojo por ojo y diente por diente. Se nos decía eso, que te tenías que retribuir, te tenías que vengar, pero en el Nuevo Testamento se nos dice algo bien importante. La Biblia dice en Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. Esto es bien importante. Raíz venenosa de amargura es algo que puede surgir en el corazón de los hombres en caso de que pues alberguen en sus corazones, aquí nos dice raíz venenosa, si tú albergas rencor en tu corazón y no perdonas a la persona que te ofendió. Aquí dice, esto puede trastornar a ustedes y envenenar a muchos hermanos. Por lo tanto, no hay lugar para que nosotros pensemos que esto es lo mejor, no hay lugar para que nosotros digamos que queremos vengarnos. Los cristianos debemos perdonar. ¿Y por qué se debe perdonar? Bueno, en este pasaje Pablo nos habla de algunas cuestiones que tenían que ver con el pecador. ¿Quién es este pecador? No sabemos, no se nos dice en las escrituras. Por lo que vemos en el capítulo 2, capítulo 7, quizá fue una persona que se opuso a Pablo, que ofendió a Pablo, que la iglesia no hizo nada contra este pecador y que Pablo ahora les está diciendo que lo perdonen. En el capítulo 2, que es donde estamos, versículo 5 dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó a todos ustedes, más a todos ustedes que a mí, perdón. Versículo 6 dice, la mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de, ¿qué dice aquí Pablo? Perdonarlo y consolarlo. Pablo les está diciendo, esto es bien importante, perdonar al hermano que los ofendió y aparte consolarlo. Si nosotros no hacemos eso, lo que va a pasar es que nos vamos a llenar de Cállate. amargura en nuestros corazones. ¿Okay?
Ahora, este texto nos dice, de otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Si este hermano no era perdonado, lo que iba a pasar es que el desaliento iba a sobrecogerlo y este hermano iba a sufrir. Por lo tanto, les dice Pablo, ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Por esta razón, les repito, hicimos este paréntesis porque necesitábamos hablar del perdón. Vamos a seguir nada más un rápido repaso de lo que hicimos la vez pasada, de cuáles son las razones que Pablo nos da para perdonar. ¿Por qué nosotros es importante que perdonemos? La primera de las razones que vimos la semana pasada es porque queremos parecernos a Dios. La Biblia nos dice que si queremos parecernos a Dios, necesitamos perdonar. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí Isaías nos lo dice. Isaías 43:25 dice, yo sí, yo solo borraré todos sus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Aquí está eh, recalcando esta palabra, Isaías, nunca volveré a pensar en ellos. Dijimos que aunque los cristianos nos digan que más adelante Dios nos va a poner una película de nuestras vidas, eso no va a volver a pasar porque Dios no nos va a recordar nuestros pecados. Dios nos perdona totalmente. Ya lo dijimos en el juicio, cuando estemos delante de Él, niños, chiquitos, grandes, viejitos, lo que sea, vamos a estar delante de Dios perdonados. Otra razón que vimos la semana pasada es por el sexto mandamiento. Si nosotros queremos trabajar sobre el sexto mandamiento, nos dice la Biblia que necesitamos perdonar. Mateo 5 nos habla de que pues a los antepasados se les decía no asesines, pero nosotros decimos que si tú no perdonas, si tú tienes a alguien rencor, si tú le llamas a alguien que es un tonto, que ofendes a los demás, nos dice que prácticamente es como si hubieras matado a alguien. Por eso necesitamos perdonar. Y aquí es donde vamos a continuar con nuestra clase de hoy para que podamos entender qué es lo que Dios está poniendo en su palabra y que necesitamos nosotros adoptar. Si nosotros vemos esto, yo les hablaba la semana pasada de nada más una introducción a estas partes que íbamos a tocar hoy, del pecado mayor y del pecado menor. Recordemos que en el Antiguo Testamento se nos menciona que cuando nosotros pecamos, es en realidad contra Dios contra quien pecamos. Eso lo vimos en el Salmo 51. Nosotros estamos cometiendo un pecado y sí lastimamos a otras personas, pero el último o tal vez el primero, deberíamos decir, el primero que es ofendido, que es lastimado, es Dios. En Mateo 18, aquí, Mateo 18, 21 al 35, Jesús habla de una historia en la cual había un gobernante que tenía una persona que le debía mucho dinero. Lo más probable es que se tratara de un señor que administró mal los recursos del gobierno, porque una cantidad tan impresionante, pues era difícil de que se la gastara. Lo más probable es que, pues bueno, él debía recibir el dinero, pero él, por alguna razón, no se lo entregó. Eran millones de recontramillones. O sea, este cuate no le iba a alcanzar la vida en la cárcel, ni aunque vendiera todas sus posesiones para poder perdonar perdón, poder pagar lo que le debía a este gobernante. Entonces, pues él le ruega y le dice, oye, por favor, no me metas a la cárcel, por favor, perdóname, por favor, líbrame de esto. Y el gobernante, pues le dice, está bien, te perdono. Pero después este amigo sale, ese es el mismo, este amigo es el mismo, sale y se encuentra a alguien que le debía una cantidad insignificante de dinero comparado con lo que él debía. Entonces, este amigo pues sufre, lo estrangulan, es golpeado, no sabemos, maltratado por esta persona que no quiso perdonar. Los siervos se dan cuenta de lo que hizo este, que es el mismo que este, o sea, estos dos son el mismo, nada más que el dibujo varía, está muy bueno este dibujo, y pues se dan cuenta de que él no perdonó. Al final, ¿qué es lo que aprendemos de la historia? Que este amigo debía una cantidad impresionante de dinero y él lo perdonó. Mientras que cuando este mismo amigo se encontró con alguien que le debía muy poquito dinero, él sí lo extorsionó y él no quiso perdonar. ¿Qué es lo que, repito, aprendemos aquí? Que si alguien va en contra de nosotros, si alguien nos lastima, si alguien hace cosas que nos van a afectar, recordemos que nosotros lo que le hemos hecho a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial, es mucho mayor que lo que este amigo nos podría hacer. Y si Él nos ha perdonado, si Él nos ha limpiado, si Él nos ha dicho tu deuda ha quedado pagada, ha quedado saldada por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar un pecado menor cuando Él nos ha perdonado pecados mayores, así en toneladas de pecados? Esto es lo que nosotros podemos aprender de las Escrituras.
¿Qué otra cosa aprendemos del perdón, chicos y chicas? Algo bien importante. Una persona que no perdona, noten esto, renuncia a la comunión y a la bendición. ¿Por qué les habremos puesto esto aquí? ¿Por qué en algún comentario aparece? Cuando una persona se niega a perdonar, estoy hablando aquí de alguien que fue afectado. Vamos a suponer que es este rey, ¿ok? O este gobernante. Este, pues es agraviado por este. Él, el segundo, no perdonó a este amigo. Él no lo perdonó, pero él sí perdonó a este amigo. ¿Qué pasa si alguien se niega a perdonar como el amigo de en medio, el amigo que no quiso perdonar? Nosotros, ¿qué podemos afectarnos a nosotros mismos? Porque a veces pensamos que solamente se van a quedar afectados, pues aquellos a quienes no perdonamos. Pero si nosotros no otorgamos ese perdón, vamos a sufrir también. Las escrituras nos hablan, aquí en 1 Timoteo 1, 18 al 21, de algunas personas. Pablo escribe, recibe Timoteo y habla de Himeneo y Alejandro, estos dos hombres que se descarriaron de su fe, no le hicieron caso a su conciencia. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, oye, estas personas son dos ejemplos de gente mala, de gente que se ha apartado de la comunión de la iglesia. Nos dice la Biblia, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Uno podría decir, oye, todavía no encuentro la relación de la historia. Miren aquí lo que dice en Corintios. Primera de Corintios 5, que es el texto que nosotros estudiamos en nuestro curso anterior. Dice, mas ahora os he escrito, dice Pablo, que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldicente, o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Una persona que se niega a perdonar, lo que hace es dejar la comunión que puede tener con los hermanos. Y esto puede afectar tanto al que se niega a perdonar como a la persona que expulsa si toda la iglesia se niega a perdonar. Pero una persona que no decide perdonar, una persona que está en medio, una persona como él que no perdona, se va a perder de la comunión y la bendición de los hermanos porque va a estar solo, va a estar apartado de la iglesia y eso es algo que puede evitar si esta persona recibe el regalo de Dios del perdón y después da este mismo perdón a alguien que lo lastima. La iglesia, chicos y chicas, ustedes saben que es el conjunto de cristianos y cristianas que están pues con la misma fe en Jesús. Si esta iglesia dice, no, yo no me voy a reunir, yo no quiero la comunión de mis hermanos, a mí no me interesa lo que ellos piensan, yo voy a seguir en contra de este amigo, porque él me ofendió, porque este amigo hizo algo malo en contra de mí, porque este amigo quiso lastimarme y le ponemos un tache y lo señalamos y la iglesia dice, sí, cierto, esta persona es una maldita. Bueno, el no perdonar nos va a poner una barrera con nuestro hermano y nuestra hermana y perdemos la comunión, ya sea nosotros por aislarnos o por aislar a esta persona si la iglesia se niega a perdonar. Por eso es bien importante el perdón. Otra razón por la cual es importante perdonar es por esto que les pongo acá, que se llama reprensión divina. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo es que la reprensión o retribución divina ocurre? Regresamos a la misma historia que estábamos hablando aquí de Mateo capítulo 18. Este amigo se negó a perdonar. Este rey ya lo había perdonado, pero él dijo, yo no te voy a perdonar, yo voy a ir en contra. Miren cómo ahorca aquí a este sujeto, a alguien que le debía una cantidad pequeña de dinero. Y cuando este rey se entera, o sea, él se entera de que él no quería perdonar, pues lo que hace es, ok, yo te ofrecí mi misericordia, pero tú no quisiste compartirla con alguien más, no quisiste hacer lo mismo, pues bueno, ahora mi amigo, te vas a la cárcel con tus lágrimas, triste, llorando, vas a ir a la cárcel porque no quisiste perdonar. Noten lo que nos dice las escrituras aquí. Nos dice en el mismo pasaje, en Mateo 18:34. Entonces el rey, enojado, cuando se dio cuenta de que este amigo no quiso perdonar al otro, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Era una deuda inmensa. Y este amigo no quiso extender el perdón para su compañero, para aquella persona que le debía tan poquito. El rey se dio cuenta y le dijo, bueno, entonces ahora yo voy a aplicarte la misma y te vas a ir a la cárcel para que, noten la palabra que se ocupa aquí, te torturen hasta que pagues toda la deuda. Jesús dice, esto es lo que se les hará, lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón
a sus hermanos. Si uno no perdona a sus hermanos, a sus hermanas, lo que va a pasar es que Dios tampoco nos va a perdonar. Eso es lo que nos enseña Jesús aquí en este pasaje y nos dice, si ustedes se niegan a perdonar, su Padre, Él también se negará a perdonar si ustedes no perdonan. Por lo tanto, es bien importante esa razón. Entonces, podemos decir que si no lo hacemos, Dios va a retribuirnos. Va muy de la mano con esta idea en la cual se nos habla de que nosotros perdonamos porque también necesitamos perdón. Nos dice Mateo 6:14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Aquí lo está marcando de manera bien clara Jesús y le está diciendo, no te va a perdonar tus pecados si tú te niegas a perdonar a tu hermano. Colosenses 1:13 nos dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esto es algo que ya Dios hizo en el pasado. Nuestra deuda, nuestra cantidad de pecados que nosotros hemos cometido e incluso que vamos a cometer, ya están saldados por la muerte de Cristo y podemos perdernos la bendición del perdón temporal, no eterno. O sea, no quiere decir que si yo no perdono a un hermano, nunca me voy a ir al infierno. No, Dios ya perdonó nuestros pecados, pero podemos perder la bendición temporal de que nuestros pecados queden perdonados si alguien nos ofende, cuando nosotros ofendemos a Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí las Escrituras. Ya para terminar en las razones para perdonar y volver a nuestro texto de Segunda de Corintios, se nos dice que nosotros debemos perdonar, porque si no, no podemos adorar correctamente. Aquí se nos dice, tú quieres adorar a Dios de manera correcta, entonces necesitas perdonar. Nos dicen las Escrituras, aquí en Mateo 5:43, han oído la ley que dice, y lo voy a subrayar, han oído la ley que dice, Jesús está hablando a la multitud que había escuchado la ley de Moisés y les dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que enseñaban en ese tiempo. Jesús les dice algo diferente, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Repito lo que les dije la semana pasada. Quizá nosotros pensamos que cuando se mencionan a la palabra enemigos, pues solamente se trata de eh, aquellos que persiguen a los cristianos, pero en algunos casos nos vamos a dar cuenta tristemente que dentro de la iglesia puede haber enemigos, personas que nos traten mal, personas que se nos opongan, y nos dice la Biblia, ama a tus enemigos. Antes se te habían dicho solamente ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero Jesús vino a cambiar eso y les dice, yo te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera tú te vas a parecer a tu Padre que está en los cielos. ¿Cómo es nuestro Padre que está en los cielos? Ya lo vimos la semana pasada. Él da la luz de su sol junto tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero termina este versículo diciendo, tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo. ¿Qué nos dice la Biblia? Es perfecto. Eso es lo que nosotros debemos estar buscando. Lo que nos está diciendo acá es, ve más allá de lo que están haciendo las personas que no se dicen ser cristianas, bueno, en este caso paganos les está diciendo Jesús, aquellas personas que no son cristianas deben quedar pues por atrás de nosotros. Nosotros debemos amar aún más a las personas si decimos tener un Padre celestial que es lleno de amor. Nosotros debemos hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque en el pasaje también nos dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Si tú no te presentas delante de Dios de esta manera, habiendo perdonado, habiendo arreglando cuentas, pues esto no va a servir de nada. Nos dice ahí la Biblia, mejor antes de presentar tu ofrenda, antes de adorar a Dios, antes de ir al templo, antes de presentarte para alabar a tu Señor, mejor reconcíliate con tu hermano, que exista el perdón, que se dé el perdón y listo. Eso le va a agradar más a Dios. Hasta aquí entonces estamos viendo algunas razones para poder perdonar y concluimos ya nada más con esta última antes de irnos al pasaje pues que nos concierne, ¿no? El versículo 5. Sí nos da tiempo todavía hablar de esta última. A veces cuando no perdonamos,
usurpamos el lugar de Dios. Obviamente, no es que ahora yo me convierta en Dios, pero solamente a Dios le corresponde ser el juez, no a nosotros. Noten lo que nos dicen las Escrituras. Romanos 12:19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Para nosotros es muy tentador el sentirnos como los jueces y decir, tú me lastimaste, pues ahora yo te voy a lastimar. Tú me disparas, yo te disparo. Tú me quitaste un ojo, yo te quito el tuyo. Tú me sacaste un diente, ahora yo te hago una exodoncia. Tú me hiciste una herida, ahora yo te hago una laceración. Nosotros pensamos en retribución, nosotros pensamos en tomar la justicia en nuestras propias manos, pero Dios les está diciendo, yo tomaré venganza. Ahí dice, yo tomaré venganza. El que se debe encargar de esto, nos dice las Escrituras, es Dios, no nosotros. Entonces, la venganza depende solamente de Dios. A veces pensamos, ay Señor, pero como que te estás tardando mucho. Sí, es duro esperar. Yo se los puedo decir, a veces esperar que Dios tome cartas en el asunto es difícil. Nos dice la Escritura aquí en Pedro. Noten lo que Pedro escribió aquí diciendo, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Recordemos que quienes estaban recibiendo este texto, esta carta de Pedro, pues estaban sufriendo la persecución por ser cristianos cuando ellos no habían hecho nada de lo que decía el emperador. Dice, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Es decir, si tú te portas mal, pues lo que va a pasar es que te van a golpear, punto. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, nos está diciendo Pedro. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque eso signifique que tengamos que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando le insultaban, ni amenazada con vengarse cuando sufría. Noten esto, dejaba su causa en manos de Dios. Dejaba su causa en manos de Dios, que nos dice, quien siempre juzga con justicia. A veces se nos ocurre pensar en que ese siempre no es siempre, en que es a veces, en que es la mayoría de las veces, en que es rara vez, pero aquí nos dice la Escritura que siempre Dios juzga con justicia. Y eso es lo que nosotros debemos recordar, porque cuando estamos sufriendo, cuando estamos tristes, cuando estamos llorando, cuando alguien nos afectó, cuando alguien nos lastimó, cuando alguien nos hizo algo malo y estamos tristes, nos cuesta trabajo esperar en Dios, pero nos dice las Escrituras, tu Dios al que siempre le encomiendas tu causa, Él va a hacer justicia. ¿Cada cuánto, Mario? Nos dice, siempre juzga con justicia. Todas las veces, todos los días, hasta el final de los tiempos, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Con todo esto que hablamos ya del perdón, de todas las razones que tenemos los cristianos para perdonar, de todas las cosas buenas que nos trae el perdón, que Dios nos perdone, que nos parezcamos más a Él, aunque no sea fácil perdonar, Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes en el versículo 5 les dice, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Noten esto, Pablo lo más probable es que haya sido la víctima de este sujeto. Repito, a este sujeto no se le menciona, no sabemos cómo se llamaba, podemos tal vez asumir qué es las cosas que hizo, pero no lo podemos asegurar. Repito lo que les mencionaba a la clase al principio para los que no estaban. Quizá este hombre en una visita que les hizo Pablo a los Corintios se le opuso a Pablo, estuvo versus Pablo. La iglesia lo vio y no hizo nada para defender a Pablo. Pablo, por lo tanto, si nosotros pudiéramos ver su cara, podríamos decir que estaba triste. Pablo estaba triste porque esta persona lo había agraviado. Y pues ya muy tarde, la iglesia de Corinto dijo, pues entonces hay que castigarlo, hay que sacarlo de la comunión. Y Pablo ahora les dice, ok, hermanos, sí, este hombre causó problemas y yo pienso que les causó más problemas a ustedes como iglesia que a mí. Pablo podía decir, yo perdono a este hombre, pero sé que él también los lastimó a ustedes. Ahora ustedes deben perdonar a este varón. Y lo que vamos a ver en el resto de del texto es cuáles son los motivos para perdonar, cuáles son las cosas que nosotros podemos aprender aquí en 2 Corintios capítulo 2 versículo 6 en adelante. ¿Qué podemos aprender que necesitamos hacer nosotros para perdonar? Si las razones que les di para perdonar, lo que dice la Biblia acerca del perdón, no nos motiva,
nosotros podemos en este texto aprender algunas cuestiones. El perdonar evita el orgullo, el perdonar muestra misericordia, el perdonar restaura el gozo. Noten, esto es bien importante. A veces nosotros mismos estamos enojados por algo que nos hicieron cuando debíamos decir, ¿sabes qué? Te perdono para que yo vuelva a estar feliz. Cuando yo perdono, confirmo el amor. Cuando perdono, muestro obediencia por lo que ya vimos en los textos anteriores. Cuando yo perdono, restaura la comunión. Y una cuestión bien importante que pues a veces pasamos por alto es que vamos a frustrar los planes de Satanás. Todo esto lo vamos a ver primero Dios en los siguientes versículos, pero vamos a quedarnos hasta aquí. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda, tenga algún comentario, tenga alguna cuestión que diga, Mario, me gustaría profundizar en esto, me gustaría compartir una experiencia mía. No sé si hay alguien de ustedes que tenga alguna cosa que quiera comentar. Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues tenemos mucho que pensar, mucho que aplicar. No es necesario sacar una diapositiva especial para buscar aplicación, porque en todo el texto, en todos los textos estuvimos viendo diferentes razones por las que perdonar. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea rápido cuando lo quieran hacer. A veces va a tardar tiempo en cerrar la herida, pero lo tenemos que hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguien ahí? Mau, Vico, David, Daniel, Emily, que no lo saludé al principio. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces terminamos en oración. Por favor, David, ¿nos puedes despedir en oración? Sí, primo. Eh, Señor, gracias por esta noche, gracias por habernos permitido hoy poder estar reunidos, escuchar de tu palabra, que se ha dado todo. Ayuda a que esta enseñanza, esta pequeña palabra que hemos podido escuchar hoy, nos podamos aprender de ella y podamos cumplirla, podamos ver en qué estamos fallando y poder, como dice, perdonar a otros y que no nosotros nos tomemos a pecho, a venganza, que con nuestras fuerzas hacerlo, porque sabemos que tú darás la cara por nosotros. Gracias esta, por esta clase. Bendice a mi primo, gracias por poderle permitir que nos siga enseñando, y a todos mis hermanos, cuídalos y protégeles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, David.